Entonces, vamos a empezar con esta parte de la fisiología de la hemostasia que hemos comentado. Hemos visto una parte introductoria y bueno, pues ahora veamos cómo está funcionando esta parte de la fisiología. Y nuevamente quiero enfatizar en el aspecto de los mecanismos de la hemostasia que permiten que nos mantengamos en un equilibrio. En este equilibrio que puede ser muy robusto por un lado, cuando hay esta homeostasis, hay salud, no hay hemorragia, no hay trombosis, el individuo desde el punto de vista hemostático es sano, y bueno, pues como tal no tenemos manifestaciones, no hay hemorragia, no hay trombosis. El problema va a venir cuando pues se puede dañar alguno de este equilibrio porque puede existir defectos en algunas proteínas que forman el coágulo o algunas proteínas que regulan la coagulación, y puede hacer que este equilibrio se vaya por un lado hacia problemas hemorrágicos o problemas trombóticos. Esto es en todo el diplomado, siempre hay que saber que la hemostasia siempre está en un equilibrio dinámico. Fuerzas continuamente que están trabajando, funcionando para que siempre persista este famoso equilibrio, y por lo tanto el individuo se mantenga sin complicaciones. A veces, de manera terapéutica, hacemos intervenciones para tratar de llegar a este equilibrio. Por ejemplo, si el paciente tiene trombosis, una intervención es dar anticoagulación, ¿no? Una profilaxis primaria o una profilaxis secundaria si el paciente ya tiene una trombosis, para nuevamente hacer que se mantenga este equilibrio. O por otro lado, en paciente con hemofilia, una terapia profiláctica primaria o secundaria para nuevamente tratar de mantener este equilibrio. Lo podemos hacer también, ¿no? Cuando se pierde este equilibrio fisiológico que existe. Ahora, esta figura, este dibujo visualiza un poco todo lo que va a suceder, lo que vamos a ver a continuación, con respecto a la fase de hemostasia primaria. Normalmente nunca nos percatamos que nuestras plaquetas funcionan bien porque no tenemos manifestaciones, o que nuestro endotelio funciona bien porque no hay manifestaciones o el sujeto está sano, y porque vamos a ver en el transcurso de la siguiente plática cómo se llevan a cabo todos estos mecanismos que están influyendo en que estos mecanismos se vean afectados, o funcionen bien o funcionen bien. Y aquí está el ejemplo global de pues, toda la capacidad que tienen las plaquetas para hacer que funcionen bajo esta perspectiva la hemostasia primaria. Esto es un tema que va a quedar pendiente, que lo vamos a ver, que es el tema de megacariocito poiesis. Es un tema importante. Recordemos que las plaquetas vienen de un proceso desde la megacariocito poiesis, desde el megacariocitoblasto, y hasta finalmente la generación de plaquetas. Recordemos que las plaquetas per se no es que haya una línea directa en relación a las plaquetas, ¿no? Sino las plaquetas como tal vienen de la membrana de una célula que es el megacariocito. Aquí como lo estamos visualizando, ¿no? Que hace el megacariocito, lo que hace es una endoreduplicación hasta que finalmente a través de una serie de señalizaciones va a hacer que se liberen plaquetas, pero es producto de la membrana del megacariocito, y eso a través de una serie de mediadores de adhesión que tiene el megacariocito, y el megacariocito tiene una característica importante. El megacariocito tiene prácticamente durante la maduración de la línea para la formación de plaquetas, particularmente el megacariocito se encuentra siempre muy relacionado en todo este microambiente medular, muy cerca de lo que son los sinusoides medulares. Esto es una característica especial porque prácticamente como se visualiza en esta imagen, el megacariocito prácticamente lo que hace es desborda las plaquetas, las está prácticamente colocando o derramando sobre la circulación, para de alguna manera garantizar que se mantenga intacta toda la función que mantiene
las plaquetas dentro de su fisiología. Así que durante este proceso, es un proceso en el cual, si ven en la fragmentación de la membrana del megacariocyto, por lo tanto, podemos decir desde el punto de vista purista de la biología celular, que en teoría la plaqueta nunca nació viniendo como un ancestro, una célula, como podría ser el caso del eritrocito, ¿no? Que el eritrocito en algún momento tenía núcleo, simplemente por su especialización, pues tiene que deshacerse de él para tener la capacidad de almacenamiento de la hemoglobina, pero sabemos que el eritrocito, pues en su evolución, en su diferenciación, es una célula. A diferencia es en relación a la plaqueta. Entonces alguien puede decir, bueno, en realidad la plaqueta no es como tal una célula porque pues no nació siendo una célula, viene de una célula, es un derivado de una célula. Pero bueno, esta conceptualización, alguien puede decir, bueno, pues es un elemento, no llamarle de otra forma, altamente especializado. Pero bueno, una vez que veamos todas las funciones que tiene, vamos a ver cómo desde esta perspectiva la plaqueta, pues no tendríamos duda en poderle llamar bajo esa perspectiva que se tratara de una célula. Entonces el megacariocyto extiende todos sus brazos para prácticamente depositar sobre circulación las plaquetas, porque la poca energía que tienen las plaquetas, si bien tienen mitocondrias, tiene ciclo de Krebs y tiene la posibilidad de metabolismo y generar energía, esa energía que se le da no es lo suficiente para, por ejemplo, hacer un movimiento de diapedesis que podía hacerlo en la médula ósea. Entonces esa energía la tiene que resguardar para las funciones para las cuales fue hecha la plaqueta. Y bueno, tiene ya muchos años que fue descubierta y siempre se le atribuyen, no que hay otro autor, pero bueno, la mayoría de los libros describen que es Giulio Bizzozero en 1882. Y aquí, bueno, podemos quedar en dudas. Yo, porque pienso que la plaqueta en realidad es una célula, son células anucleadas, o sea, realmente no tiene núcleo, porque en realidad vienen de la parte de una célula muy grande, o es parte de una célula muy grande como tal la plaqueta, y un megacariocito bien maduro puede dar hasta 15,000 plaquetas. Algunos dicen que promedio, como ven ahí, el rango 5 o 10,000, pero digamos, una plaqueta bien hecha puede dar hasta 15,000, un megacariocito puede dar hasta 15,000 plaquetas. Estos elementos tan ricos, las plaquetas están forradas de fosfolípidos, tiene una gran cantidad de fosfolípidos en su exterior que le da pues, parte de su función. Es muy rica en una gran cantidad de glicoproteínas, de glicoreceptores, ya decíamos fosfolípido, es rica en gránulos, tiene una gran cantidad de gránulos que contienen una serie de elementos que van a participar en los múltiples procesos del organismo, no solamente en la hemostasia, en la activación de complemento, por otro lado, factores de crecimiento, interaccionan con leucocitos, por supuesto, a través de proteínas de adhesión, por supuesto, con las células endoteliales, es importantísima esta función que tienen las plaquetas, participan en inflamación, por supuesto, participan como biológicamente activos, vemos ahí algunos marcadores que puede compartir con otras células, también tiene un papel inmunológico importante, también que se ha venido describiendo cada vez con mayor certeza. Y bueno, en esta imagen, nuevamente para estar visualizando las plaquetas que vienen de la membrana del megacariocyto, cómo se van fragmentando. Y decíamos que un buen megacariocyto puede dar N cantidad de plaquetas, ¿no? Y esto aquí lo estamos visualizando, ¿no? Ahora, en esta estructura de la plaqueta, perdón, podemos visualizar cuál es la estructura que tiene si se le hiciera un corte a la plaqueta. ¿Qué forma tiene la plaqueta? Bueno, la plaqueta es difícil de definir. En realidad la plaqueta es una forma, dicen que tiene una forma discoide como tal, no tiene una superficie lisa como la podría tener en todo caso
glóbulo rojo, por ejemplo, y este es producto de la irregularidad que tiene sobre su superficie la plaqueta, porque tiene un sistema canalicular. Entonces, esto le da la potestad de que la plaqueta tiene múltiples canalizaciones que van desde el exterior hasta el interior, lo que de alguna manera garantiza que el sistema de gránulos que tiene la plaqueta, no necesariamente este gránulo necesita llegar hasta el exterior para degranularse y expulsar su contenido. ¿Qué hace estos gránulos o la plaqueta para que estos gránulos inmediatamente liberen su contenido que se requiere de inmediato? Únicamente lo que hacen es centralizar los gránulos, ampliar su sistema canalicular y llegar a estas perforaciones. Es como si fuera un queso suizo en la plaqueta. Tiene perforaciones completamente que pasan por el centro. Entonces se acercan, lo que hace la plaqueta con el sistema contráctil va contrayendo sus gránulos. Algunos gránulos se pueden incluso hasta entre ellos fusionar, no necesariamente todos se fusionan. Y lo que hacen es prácticamente la plaqueta es al exprimirse, degranularse y liberar todo el contenido, que es una parte importante de la fisiología de la hemostasia primaria, ya que la plaqueta cuando se degranula permite la interacción con otros sistemas biológicos, particularmente la hemostasia, por supuesto, ¿no? Hace que también una función de la plaqueta pueda hacerse una forma de autoestímulo, no solamente activa otras plaquetas, sino también se sigue estimulando, lo que potencializa una mayor capacidad de activación de las plaquetas, lo que los vuelve altamente efectivas en su fisiología. A las plaquetas tienen mitocondrias, tiene sitios de almacenamiento de calcio, tiene lisosomas, tiene un sistema de gránulos densos, lo que habíamos comentado, almacenamientos de glucógeno, su membrana, sus microtúbulos, su sistema tubular denso, también por otro lado, sitios de almacenamiento de calcio y el cual marca para el CD42B. Así que por otro lado, la plaqueta tiene una gran cantidad de glicorreceptores, ¿no? En esta imagen, bueno, pues vamos a ver algunos de los glicorreceptores y cada vez se van describiendo nuevos glicorreceptores que tiene la plaqueta, que le da la interacción con otros sistemas biológicos desde esta perspectiva. Este es, pues igual en esta microscopía, un poco la idea de cómo podrían estarse viendo las plaquetas, ¿no? Las plaquetas, por otro lado, es muy difícil la manipulación. Es posible, por supuesto. Hay laboratorios que se dedican a estudiar a las plaquetas, pero la plaqueta es muy sensible, entonces es fácilmente excitable la plaqueta producto de esta gran cantidad de glicorreceptores que tiene sobre su membrana y que permite visualizarlo. Pero bueno, es un poco la idea es qué forma puede tener la plaqueta en un estado, le llamamos latente o quiescente, cuando una plaqueta no activada, vamos, eso es lo que tendría. Entonces, la plaqueta tiene su sistema de fosfolípidos en su parte exterior, en este dibujo, y tiene su sistema canalicular, ¿no? Es ejemplificar un poquito cómo tiene estas perforaciones que tiene todo el sistema de gránulos, ¿no? Y la gran cantidad de glicorreceptores que tiene la plaqueta, lo que le da la potestad de poder interaccionar con múltiples sistemas biológicos, interaccionar con otras células, interaccionar con agonistas plaquetarios, también con antagonistas de las plaquetas. Las plaquetas tienen receptores para el factor de von Willebrand, tienen receptores de ADP, tienen receptores para tromboxano, tienen receptores para colágena, tienen receptores para PGI2, tienen receptores para norepinefrina, por ejemplo. Tiene los receptores PAR para la trombina. Entonces, quiere decir que la plaqueta pues prácticamente está sometida a una serie de estímulos dependiendo en qué zona esté sucediendo y dónde esté pasando, pues recibe un estímulo, puede recibir un estímulo inhibitorio o por otro lado puede recibir un estímulo de activación, depende en qué zona esté pasando. Si es una zona de inflamación, pues esto puede hacer que haya una atracción hacia la plaqueta. En ese sentido, la plaqueta se degranule, y esto pues va a empezar a proseguir si existe el estímulo,
pues para que haya una activación de las plaquetas. Tiene sus receptores, por ejemplo, para unirse, agregarse a otra plaqueta a través del glicoreceptor alfa 2B, beta 3. Y pues esto va a ser una serie de señalizaciones hacia el interior de la plaqueta. Esto es a grosso modo, en general, lo que vendría a suceder. Bueno, aquí veríamos una célula endotelial, aquí veríamos pues la ruptura de un vaso sanguíneo que normalmente pues debería estar intacto, pero ya hemos dicho que en ciertas circunstancias puede haber ruptura de este vaso sanguíneo y bueno, lo que va a hacer es, hay un subendotelio y bueno, pues vamos a ver diferentes categorías de colágena que están aquí y esto indudablemente se sabe que hay factor de von Willebrand. ¿Por qué hay factor de von Willebrand en el subendotelio? Si bien es cierto, el factor de von Willebrand, el principal productor es la célula endotelial. Se sabe que la célula endotelial está continuamente liberando factor de von Willebrand, no solamente hacia plasma, sino también está liberando hacia el subendotelio. Entonces, quiere decir que encontramos factor de von Willebrand subendotelial, endotelial y extracelular, es decir, una concentración plasmática que uno puede determinar. Entonces, esto garantizaría que si hay una ruptura del vaso sanguíneo donde se pierde la célula endotelial, pues aquí encontraríamos ya el factor de von Willebrand listo para que la plaqueta pueda adherirse a una superficie a través del factor de von Willebrand y este factor de von Willebrand se va a anclar a la plaqueta a través de un glicoreceptor que se llama el glicoreceptor más importante que produce este fenómeno de adhesión. Descrito es el glicoreceptor 1B910. Aunque también se sabe que la plaqueta tiene receptores para colágena y que también son importantes y han sido descritos pacientes que tienen deficiencia del glicoreceptor de la colágena desde hace años, particularmente los primeros casos fueron descritos hace un poco más de 20 años por Conetti Rao en Estados Unidos, lo que habla de la trascendencia, que son pacientes que a veces tienen ese sangrado de origen no desconocido y que a veces toda su vida pueden tener una hemorragia no desconocida porque tienen defecto y no son hemorragias, son pacientes particularmente sangradores graves, sino son pacientes que tienen hemorragias crónicas y que a veces pasan sin diagnóstico, así fue como descrito los primeros casos que tienen deficiencia del glicoreceptor para la colágena. Dicho sea de paso, es muy diferente el comportamiento que tiene un paciente que tiene una deficiencia del glicoreceptor 1B95 que da origen a este famoso síndrome o enfermedad de Bernard-Soulier, que son diferentes porque el principal glicoproteína que hace que se lleve a cabo este proceso de interacción entre plaquetas y el subendotelio es este glicoreceptor 1B9. Y entonces eso permite que la plaqueta, cuando está friccionando, está rodando sobre el subendotelio, pues llega y se ancle, se pegue propiamente, se adhiera al subendotelio y esto va a hacer una serie de señalizaciones al interior de la plaqueta que va a hacer que la plaqueta cambie de forma, centralice gránulos, se active, un proceso enzimático de activación, generación de segundos mensajeros. Lo que va a hacer es que nuevamente esta célula que ya tiene glicoreceptores alfa 2B, beta 3, también incremente expone más este glicoreceptor, el alfa 2 beta 3, para que se lleve a cabo el proceso de agregación plaquetaria a través de un puente que es fibrinógeno particularmente, aunque hay otros. Y lo que va a hacer esto, que aquí lo vemos, es una plaqueta ya activada, donde forma pseudópodos, centraliza gránulos y lo que hace es exprimirse y liberar su contenido, pues que libera ADP, que es un poderoso agonista. Entonces, estos agonistas lo que hacen es estimular más las plaquetas o activan otras plaquetas que están cercanas al sitio de lesión. Entonces, esto hace que este fenómeno de amplificación, que es la agregación secundaria producto de la liberación de gránulos, sea muy importante y eso garantice que se lleva a cabo este proceso de adhesión y potencialmente también de agregación de las plaquetas. Lo que quiere decir es que, por lo tanto, las plaquetas son células muy activas, fácilmente excitables, y por lo tanto, pues
¿Y esto a qué se debe que las plaquetas sean altamente excitables? Bueno, pues las plaquetas son fácilmente excitables porque tienen una gran cantidad de receptores. Es su piel es muy sensible, demasiado, yo diría es hipersensible a la plaqueta, a cualquier estímulo que tenga. Y eso lo hace altamente efectiva la plaqueta para las diferentes funciones que se llevan a cabo. Tiene una gran cantidad de receptores. Esta es otra imagen que me gustaría mostrarles cómo ejemplifica que se lleva a cabo este proceso. Y simplemente estamos visualizando en esta imagen cómo se vería una plaqueta en una microscopía electrónica. Y si lo ven, bueno, pues sí tiene una forma de un plato irregular, esta estructura irregular que es producto, nuevamente enfatizo, del sistema canalicular, de la presencia de gránulos. Puede estar hasta con bordes irregulares, precisamente a esto. Tiene gran sitio de almacenamiento en esta microscopía, vemos de glucógeno, gránulos alfa, cuerpos densos, glucógeno, sistema tubular, por ahí puede incluso hasta visualizarse un poco el aparato de Golgi, y tiene glucógeno pues porque tiene ciclo de Krebs y le permite la generación de energía. No lo suficiente para estar continuamente generando. Entonces, eso hay que considerarlo importantemente. Y una vez que se activa la plaqueta, pues va a generar la formación de estos pseudópodos que incrementan la superficie de contacto. Las plaquetas tienen una parte central y esto es donde luego va a permitir que la plaqueta prácticamente se exprima para garantizar que se lleva a cabo este proceso. ¿Qué contiene la plaqueta? La plaqueta tiene, pues aquí lo estamos visualizando, gránulos alfa, gránulos densos y tiene lisosomas, ¿no? Como lo ven en la diapositiva. Tiene fibrinógeno. La plaqueta tiene fibrinógeno plaquetario, tiene fibronectina que también participan en diferentes procesos, tanto de adhesión como de agregación. También hay un factor de von Willebrand plaquetario. Tiene trombosmondina que también participa en los procesos de adhesión y de agregación. Tiene vitronectina también. Tiene glicoreceptor alfa 2B beta 3 o también llamado 2B3A, que ya de por sí la plaqueta lo tiene sobre su exterior, pero lo que sucede es que en el interior del gránulo alfa están pegados más receptores, entonces lo único que va a hacer cuando el gránulo se fusiona con el sistema canalicular o puede llegar hasta el exterior, lo único que hace es únicamente abrirse y exponer nuevamente el glicoreceptor que se encuentra en el interior del gránulo. Entonces, hace que esa plaqueta activada exponga más glicoreceptor alfa 2B beta 3 y por lo tanto garantice que la respuesta de agregación plaquetaria secundaria sea mucho más intensa. Y esto es lo que se conocería como el gran fenómeno de amplificación o de la agregación secundaria, que en realidad es el fenómeno más activo que tiene la plaqueta. También tiene beta-tromboglobulina, tiene P-selectina, que es molécula de adhesión, tiene factores de la coagulación, factor 5, factor 11, factor 13, claro, en pequeñas concentraciones, pero bueno, se ha considerado que también tiene y que pues de alguna manera esto habla mucho de la capacidad procoagulante que tienen las plaquetas, por lo tanto hay que considerar que la plaqueta no solamente participa en la hemostasia primaria, sino también tiene un rol muy importante en los mecanismos de coagulación. También tiene el inhibidor C1 del complemento, entonces también tiene un rol importante en la activación del complemento. Tiene proteína S, que es una proteína que participa en el sistema de regulación de la coagulación, regulando la formación junto con proteína C de factor 5 y de factor 8. Tiene el PAI-1, que es el inhibidor del activador tisular del plasminógeno, que se sabe que es una adiponectina, que normalmente existe como un mecanismo de control y de regulación del sistema fibrinolítico, regulando la formación del activador tisular del plasminógeno. Tiene un factor de crecimiento derivado de plaquetas, tiene un factor de crecimiento derivado de tejidos, tiene un factor activador de plaquetas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entre otras cosas que la plaqueta tiene factores de
crecimiento. Por lo tanto, con base a esto, muchos han optado a usar plaquetas para otros usos diferentes a la hemostasia, por llamarle de alguna forma. Lo toco simplemente de paso, ¿no? Simplemente, por ejemplo, en qué otros usos seguramente ustedes han escuchado, porque no solamente se usa en un país, porque pues esto está publicado en la literatura a nivel internacional, diversos grupos usan el plasma rico en plaquetas, pues empezaron a usar para heridas, para fomentar un poquito bajo esta premisa que la plaqueta tiene factores de crecimiento, pues podría ayudar a favorecer la cicatrización de heridas. Empezó a surgir a veces con cirugías, por otro lado, para fomentar nuevamente la cicatrización. En cirugía ortopédica lo empezaron a usar porque, bueno, pues por ahí hubo algunas evidencias que podrían decir que mejoraban incluso el daño articular. Pero bueno, llegó hasta que actualmente pues el uso generalizado del plasma rico en plaquetas pues ha surgido pues para fines incluso de índole estético. Seguramente ustedes han escuchado que muchos de los cirujanos plásticos o no sé si llamarle incluso hasta médicos cosmetólogos, porque bueno, hay dermatólogos que son cosmetólogos, utilizan, o cirujanos plásticos utilizan el plasma rico en plaquetas, pues para aquellas pequeñas arrugas o grandes arrugas que puede tener alguien, ¿no? Sin embargo, pues esto ya quedaría en la premisa de cada quien. No hay estudios sólidos que garanticen que si yo le doy plasma rico en plaquetas a alguien, por ejemplo, para quitarle una arruga, eso vaya a ser. Se sabe que realmente es un efecto muy temporal y que en realidad la plaqueta, pues en realidad no está diseñada para un uso extravascular, aunque algunas de los elementos que liberan pueden llegar al exterior del vaso. Entonces, en realidad no está diseñado para un uso extravascular como tal se está usando. Si te quitan las arrugas, no lo sé. Algunos dicen que sí, que quedan perfectamente. Yo no sé si a la larga esto puede desencadenar la activación de algunos oncogenes. Ya queda la potestad de cada quien en ese sentido. Yo no soy un creyente del plasma rico en plaquetas de ninguna forma, pero bueno, sé que hay algunas publicaciones, habría que revisarlas con cautela para sacar cada quien sus conclusiones acerca del uso del plasma rico en plaquetas. Pero bueno, quiero decirle que tiene factores de crecimiento, ¿no? De ahí parte el hecho de que algunos usen el plasma rico en plaquetas bajo esa perspectiva, que no dudo que en algunas situaciones pudiera potencialmente ser de utilidad, pero a veces el uso de forma, no llamarle como tal terapéutica, porque yo le hablaría terapéutica, una transfusión de plaquetas, de otra índole. Otros usos, digamos, de las plaquetas, pues no hay estudios sólidos porque no sabes qué cantidad ni qué dosis, en todo caso, pues más que ponerle la plaqueta, pues a lo mejor qué es lo que realmente hace que la plaqueta funcione, que son los factores de crecimiento, pues a lo mejor sintetizar los factores de crecimiento, qué sé yo. Pero bueno, simplemente es un comentario al margen de la capacidad que tiene la plaqueta de forma fisiológica de lo que está funcionando. La plaqueta también tiene gránulos densos, tiene ATP, tiene ADP y sobre todo el ADP sobre todo funciona como un agonista porque la plaqueta, si bien tiene sus almacenamientos, lo que hace cuando lo libera va indirectamente, puede autoestimular a la misma plaqueta porque la misma plaqueta tiene receptores de ADP, son los receptores P2Y, tiene receptores también para serotonina, pero también estimula otras células, ¿no? Y también tiene sitios, los cuerpos densos tienen calcio, pero también hay otro sistema de almacenamiento de calcio que es el sistema tubular denso que tienen las plaquetas. Las plaquetas también tienen lisosomas, lo que le permite una potestad de participar en procesos inflamatorios, fosfatasa ácida, catepsina, puede tener incluso, dice que puede tener elastasas, ¿no? Y estas enzimas pues pueden incluso hasta degradar eh, pues el mismo coágulo por otro lado, ¿no?
También tiene la plaqueta libera un inhibidor de factor 11, que omití ponerlo aquí, que se llama PIXI, porque es proteasa inhibitoria del factor 11, ¿no? Por las iniciales. Entonces se llama, tiene este factor inhibitorio de factor 11 que se le llama PIXI, ¿no? Dentro del proceso de regulación. En esta otra imagen que estamos viendo aquí de una plaqueta, pues de antemano, si previamente hemos visto una plaqueta degranulada, hemos visto una plaqueta, bueno, perdón, antes vimos una plaqueta no activada, aquí vemos una plaqueta que ya ha sido activada. Si ustedes lo visualizan aquí, vemos que esta plaqueta, pues en el corte, vemos que tiene un sistema canalicular abierto, algunos gránulos fusionados, si lo logran visualizar, y esta plaqueta, por ejemplo, pues ya tiene incluso la formación de pseudoporos. Si bien es cierto, están un poco esparcidos los gránulos, habla de que esta plaqueta ha sido activada. Ahora, ¿qué tiene la plaqueta como antígenos? Y esto es algo importante e interesante. Bueno, la plaqueta tiene grupo sanguíneo AB0, sí, por supuesto. Pues tiene grupo sanguíneo AB0. Tiene sistema HLA tipo 1, que se cree que eso es absorbido de otras células, no por como tal que la plaqueta lo produzca o desde que se libera de médula ósea lo tenga. Pero también tiene su propio sistema de antígenos plaquetarios que se llaman sistema HPA, así como hay antígenos leucocitarios humanos, también hay antígenos plaquetarios humanos. Entonces tiene su propio sistema que sí tiene importancia y relevancia desde el punto de vista transfusional. En el caso específico de la plaqueta, el grupo sanguíneo B0 no tiene tanta trascendencia desde el punto de vista transfusional. Transfundimos plaquetas de que es lo ideal, porque, bueno, pues porque el plasma remanente que existe, y sabemos que, bueno, pues un paciente que tiene grupo A, le pones plaquetas de grupo B, tenemos anticuerpos antitéticos y puede producir algún tipo de reacción. Si vamos a hacer eso, pues habría que desplasmatizar como tal a las plaquetas. Cuando pedimos desplasmatizar, bueno, pues es que en realidad el antígeno sigue estando presente en la plaqueta. Habla de la importancia más del plasma que per se la plaqueta del grupo sanguíneo AB0. Lo que tiene entonces más importancia desde esta perspectiva transfusional son los antígenos HPA, el sistema de antígenos plaquetarios humanos. Puede hacer que por un lado un paciente se autoinmunice o que pueda haber algún tipo de reacción en esa perspectiva y que el paciente pues a la larga no responda a plaquetas, ¿no? Tenga refractariedad a la transfusión de plaquetas que puede pasar en algunas patologías o simplemente el paciente puede hacer algún tipo de reacción. Y siempre hay que estar indudablemente pensando que HPA y también hay que pensar que en esa fuga aunque el paciente se haga una desplasmatización, se pueden fugar a veces otro tipo de antígenos como son los sistemas HLA que también pueden hacer que se hagan reacciones. Entonces, si bien es cierto, la transfusión de plaquetas es un procedimiento relativamente noble, hay que estar a la alerta y conocer estos antecedentes para saber que si un paciente a largo plazo va a ser transfundido, pues en condiciones ideales y en buena praxis, pues un paciente debería transfundirse por grupo, idealmente de aféresis, idealmente un concentrado plaquetario e incluso hasta leucodepletado, que le llamamos, a prácticamente no tenga leucocitos, disminuir el riesgo y potencialmente seleccionarlo, y particularmente en pacientes que potencialmente pueden llegar hasta trasplante de células progenitoras. Pero bueno, regresando al tema, bueno, la plaqueta tiene un número determinado de sistema de antígenos plaquetarios que se fueron identificando en el transcurso de los años porque se identificó sobre todo en algunos recién nacidos, hacían el equivalente a la enfermedad hemolítica al recién nacido, hacían una púrpura neonatal a lo inmune, es decir, había una gran destrucción de plaquetas producto de la inmunización que habían hecho durante el embarazo y se generaban estos anticuerpos contra las plaquetas de los productos y pues que les generaba algunas trombocitopenias importantes. Así fue como surgieron
que entonces deberían existir antígenos de las plaquetas. Entonces, lo primero que se fueron identificando fueron con los iniciales de los apellidos de los pacientitos en los que identificaron estos antígenos, el ZW, y que después dio origen al PLA1 y después se convirtió en el sistema HPA1. Y así sucesivamente se fue catalogando los diferentes antígenos plaquetarios humanos. Aquí lo ven como eran los nombres originales o alternativos, como fueron identificados. A lo mejor alguien puede identificarlos así, que actualmente en la nomenclatura los ha llamado por llamar antígenos plaquetarios humanos. Y lo importante tal vez de esto desde el punto de vista fisiológico terapéutico en la hemostasia, que este sistema de antígenos plaquetarios humanos tiene sus determinantes antigénicos sobre glicoproteínas. Y esto, pues dicen, ¿cuál podría ser la trascendencia? Bueno, si yo tengo un paciente que tenga una deficiencia, por ejemplo, una trombastenia de Glassman. Una trombastenia de Glassman es una trombocitopenia en la cual existe una carencia del glicoreceptor 2B3A y por lo tanto, si no hay 2B3A, por lo tanto, el paciente va a tener ausencia del HP3 y del antígeno HP1. Por lo tanto, si la población mundial, la mayor parte son HPA1 positivo, quiere decir si a un paciente con trombastenia de Glassman que es HPA1 negativo, le pongo plaquetas de un banco de sangre donde la mayoría son HPA1 positivo, pues en automático yo voy a lo inmunizar a ese paciente. Y ese es un problema que a veces tenemos en los pacientes con trombastenia de Glassman, que tienen sangrados y bueno, pues se han transfundido una cantidad de veces con plaquetas y llega el momento que ese paciente sangra y por más plaquetas que uno lo transfunda, el paciente no responde porque ya está inmunizado por ese sistema de antígenos y lo que hay que hacer es optar por otras terapias porque por más plaquetas que le pongas, el paciente no va a responder, salvo que tú tengas un banco de sangre donde puedas hacer por blood chip, identificar si tiene o no los antígenos HPA1 y entonces decir, bueno, pues le voy a transfundir estas plaquetas que no tengan esta categoría, cosa que no es nada sencillo. Y por eso ha surgido una forma alternativa de terapia para los pacientes con trombastenia de Glassman, es a través de factor 7, porque sabe que también activa plaquetas. Y esto ha resultado que los pacientes con trombastenia de Glassman, otra de las indicaciones del factor 7, sea esta indicación, ¿no? Precisamente, nuevamente enfatizo, por los sistemas de antígenos plaquetarios humanos. Este es un análisis que hace tiempo hicimos en el banco de sangre aquí de la Ciudad de México, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, que teníamos el blood chip, y tratamos de identificar, fue una pequeña población, cuando tuvimos la potestad de hacer el blood chip para tratar de identificar qué tan frecuente era el sistema de antígenos plaquetarios humanos en México. Y bueno, vemos que al menos es una pequeña muestra, por supuesto, el antígeno HPA1 pues andaba rondando cerca del 90%, un poco menos de lo que se observa en otras partes del mundo. También se ha visualizado la importancia de los antígenos HPA, por ejemplo, en trombocitopenia inmune primaria. Se sabe que aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen una trombocitopenia inmune primaria crónica, o sea, aquellos pacientes y que pues, creo que algunos médicos o hematólogos hemos tratado a esos pacientes que no responden, ha visto asociado que puede haber algunos determinantes antigénicos en los antígenos HPA que no están bien estudiados, que pueden influir en la respuesta al paciente, pero esto ha sido un poco más de asociación, es decir, parece ser que el paciente que tiene HPA5 responde menos. No hay una causalidad, es decir, HP5 es igual a que el paciente le va a ir peor en la evolución. Esto lo han publicado diversos grupos en la asociación de algunos HPA y persistencia de la trombocitopenia. Parece ser un poco más asociaciones, un poco ahorita como el COVID, ¿no? Tal grupo le va mejor que otro, parece ser más un fenómeno de asociación que de causalidad, porque en el análisis que al menos preliminarmente se han hecho algunos grupos que también aquí en el hospital, les va igual a unos que otros, ¿no? Entonces parece ser más asociación que causalidad, pero bueno,
se los enfatizo porque por ahí, de alguna manera, cuando estén revisando, pueden llegar a encontrar la discusión de que si los antígenos HP o no pueden influir en la respuesta en algunas enfermedades en plaquetas. Ahora, aquí vemos, por ejemplo, representado en esta imagen, algunas de las glicoproteínas, tal vez de las más importantes de las plaquetas. Por ejemplo, en la parte central tenemos el complejo glicoproteico 1B, ¿no? Con sus dos cadenas, alfa y beta. 9 forman un complejo, por supuesto, y la glicoproteína 5. Tal vez aquí lo que se trata de ejemplificar es que sobre estas glicoproteínas se encuentran determinantes antigénicos de los antígenos HPA, ¿no? Por eso, si este paciente, por ejemplo, no tuviera 1B95, esto da origen a otra enfermedad, ¿no? Que es la enfermedad de Bernard-Soulier. Puede haber pacientes con Bernard-Soulier por prácticamente ausencia de glicoreceptores 1B o con una disminución parcial del glicoreceptor. Va a depender de eso, pero también el paciente con Bernard-Soulier, que puede llegar a ser transfundido, puede tener problemas desde el punto de vista transfusional, igualmente por esta perspectiva, ¿no? ¿En quién se ve? Bueno, aunque hay pacientes adultos que se ven en Bernard-Soulier, bueno, particularmente más los hematólogos pediatras, pueden ver más frecuentemente esto porque el niño puede llegar y puede tener este fenómeno de la iniciación. Y por otro lado, el otro gran glicorreceptor, que es una integrina, aquí todavía se menciona como 2B3A, pero es la alfa 2B beta 3. Y vean cómo es el que tiene la mayor cantidad de antígenos HPA. Por lo tanto, el paciente que tiene esta ausencia de este complejo glicoproteico que da origen a la trombastenia de Glasman en condiciones patológicas, es más susceptible a la aloinmunización el paciente con trombastenia de Glasman. Si se trata de hacer un cara a cara pacientes trombastenia de Glasman versus Bernard-Soulier, ¿cuáles aloinmunizan más? Bueno, pues por determinantes antigénicos que están ausentes en pacientes con trombastenia de Glasman, van a ser particularmente ellos, y esto está descrito que tienen mayor capacidad de esto. Y otros glicoreceptores que también tienen la presencia de estos sistemas de antígenos HPA. Y aquí vean cómo simplemente, aunque lo vamos a ver un poco más tarde, todos los sistemas de estas glicoproteínas, por supuesto, forman parte integral de la membrana, no es que llegan y se inserten, sino forman parte de la estructura de la membrana. Entonces, tienen una parte intracelular o intraplaquetaria, transmembranal, y una parte extraplaquetaria, que es la que se visualiza y que hace la interacción. Hay una modificación en la estructura que tiene el glicoreceptor que hace se modifique y que están anclados al sistema de la proteína y que mandan hacia el interior de la plaqueta una serie de señalizaciones, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la idea de los antígenos plaquetarios. Por lo tanto, la plaqueta, si bien es cierto, particularmente vamos a ver este rubro, ¿no? Todas las funciones que tiene la plaqueta, que las vamos a tratar de ir desglosando en diferentes enfermedades, y hoy que estamos viendo este parámetro, la plaqueta no son las únicas funciones que tiene, ¿no? Tiene importantes funciones en la inflamación, que tienen afectación en otros sistemas biológicos, en la interacción, por supuesto, con leucocitos. Ahora mucho que ha surgido la idea del COVID, por ejemplo, lo toco porque, bueno, pues a lo mejor son temas que nos quedan más en la mente por ser un tema de actualidad importante. El desarrollo que los neutrófilos generan, estas nets o trampas extracelulares de neutrófilos, parece que las plaquetas pueden estar influidos o quedan imbuidos dentro de esas trampas extracelulares por la unión que puede tener o el estímulo con los leucocitos. Simplemente un ejemplo de la interacción que puede tener. En enfermedad pulmonar también se ha visto que pueden estar relacionados las plaquetas, en enfermedad renal. Aterosclerosis, bueno, pues indudablemente es un rol importante en este proceso de inflamación que tiene la plaqueta con el endotelio particularmente. Y también en la regulación y mantenimiento del tono vascular, bueno, pues es importante también el rol. Entonces, no solamente la plaqueta tiene múltiples funciones, lo analizamos más desde el punto de vista hemostático, también en la biología del tumor por el factor de crecimiento. Por eso yo les diría, te pondrías
plasma rico en plaquetas para quitarte unas arrugas, híjole, pues no. Pero bueno, habrá quien dices, pues sí, ponme, cada mes pon un plasma rico en plaquetas. Por eso, a lo que quiero llegar es la posibilidad que tiene la plaqueta en otro contrasentido que pudiéramos encontrar, ¿no? También el proceso que puede estar asociado como defensa, particularmente en la plaqueta, y que puede estar participando importante como un mecanismo de defensa. No se sabe específicamente, por ejemplo, si en un proceso infeccioso, que además lo hay porque hay trombocitopenia, en un paciente séptico podemos encontrar trombocitopenia, puede ser un motivo de interconsulta, pero cuando digo pues el paciente está infectado, puede ser porque hay una eh, hiperfagocitosis de las plaquetas o porque hay un incremento en la generación de anticuerpos que se fijan a la plaqueta y esto puede ser que haya una mayor fagocitosis de las plaquetas, pero tampoco se sabe que si puede ser que la propia plaqueta, al estar participando en el proceso infeccioso, pues también ahí estén perdiéndose una cantidad de plaquetas. Así que el origen de una trombocitopenia en un paciente con sepsis pues puede ser múltiple factorial que puede estar desarrollando la trombocitopenia en este aspecto. Así que, ¿qué es lo que sucede para llevar a cabo? Bueno, lo primero para que esta plaqueta, una vez que pues está intacta, esta plaqueta, por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí, nada más quiero posicionarme en la parte inferior, que se ve esta plaqueta rica en gránulos, ¿no? Si la vemos es rica en gránulos. Estos gránulos se pueden fusionar, por supuesto, o simplemente, bueno, si no hay un estímulo, la plaqueta va a estar circulando, ¿no? El problema va a ser que estas plaquetas, antes de entrar al tema, pasen por una zona de lesión y, por ejemplo, esta plaqueta reciba el estímulo por un agonista que fue liberado por ADP. Y llega ADP, y que además el ADP es muy poderoso, agonista plaquetario, pues puede activar la plaqueta. Pues esta plaqueta, si recibe el estímulo suficiente, se va a llegar y se va a fijar en esa zona porque va a formar pseudópodos, el estímulo para que llegue. Y si hay una ruptura, hay un enlentecimiento del flujo sanguíneo. Pero por otro lado, puede ser que simplemente lo que sucede, esta plaqueta recibe el estímulo y sigue circulando, una forma de plaqueta activada, pero en realidad no lo suficiente como para haber llegado a este proceso hasta de granulación de la plaqueta. Esto sucede, por ejemplo, en pacientes que tienen trastornos vasculares. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, los pacientes que tuvieron una crisis de Angor, un Angor pectoris, que de repente hay un proceso de lesión y que recibe el estímulo de la plaqueta. A veces no es lo suficiente para producir un tapón, puede ser una angina inestable, no llegó como tal a obturarse ese vaso, pero circulan plaquetas activadas. Un ejemplo también que se ha descrito desde hace años, no recientemente, por ejemplo, los pacientes que sufren de crisis de migraña. Se sabe que los pacientes durante la crisis de migraña, producto de las modificaciones en el tono vascular de los vasos sanguíneos, particularmente cerebrales, pueden hacer un estímulo a las plaquetas. Entonces, este estímulo se ha documentado que pacientes después de una crisis de migraña encuentran que hay plaquetas particularmente activadas con volumen plaquetario medio alto, o pueden haber incluso, cuando se le puede llegar a medir glicoproteínas de activación, están presentes, GMP o la P-selectina está presente. Lo que han visualizado también, por otro lado, que los pacientes que tienen crisis de migraña son más susceptibles a después a tener un infarto cerebral. Producto, ¿no? Puede influir también la hiperactivación de las plaquetas que llegan a esta zona. Entonces, bueno, modificaciones en el tono vascular puede ser alguna situación relacionada con crisis hipertensivas, por otro lado, ¿no? que si bien se ha asociado más a ruptura de vasos sanguíneos por la hipertensión, pues también se ha visto que las múltiples crisis altas y bajas en la presión arterial, sabemos que es un factor de riesgo trombogénico y no solamente arterial, sino también venoso y también de infarto cerebral por la modificación. Y también algo que yo siempre enfatizo
es la exposición al subendotelio a un estado de estrés continuo. Y este estudio, no sé, creo que data de los años 50, 60, se investigó, bueno, cuando no se conocía toda la metodología que ahora se podría tener, pero bueno, son estudios que habitualmente pues quedan como estudios históricos y investigaron cómo estaba la activación de las plaquetas en militares de Estados Unidos. Entonces hicieron un análisis de militares de Estados Unidos en estado basal, pues, y después de recibir órdenes, ¿no? No recuerdo particularmente el contexto del estudio clínico, y se veía que las plaquetas, después de sometidos todos a un tipo especial de órdenes muy particular que hacen los militares, identificaron que las plaquetas después, estos individuos se les llamaba pre y post, ¿no? En condiciones aparentemente controladas, y identificaron que los individuos después de esto, ¿no?, tenían una gran hiperactivación de las plaquetas. Lo que hablaba entonces que eran sometidos a un estado de estrés, y este estado de estrés producía una hiperactivación de las plaquetas. Y continuamente, y continuamente, continuamente. Eso hablaba, por otro lado, de la predisposición que podían tener algunos militares a sufrir algún problema de índole vascular trombogénico. Ahora, la pregunta es, ¿eso puede ser? Y bueno, puede seguir sucediendo, no necesariamente lo podemos eso extrapolar a otras situaciones, ¿no? A lo mejor coloquialmente yo lo he mencionado en otras situaciones, por ejemplo, nosotros que estamos sometidos a un estrés continuo en grandes ciudades o en algunas circunstancias, o simplemente por nuestra personalidad, continuamente estamos liberando catecolaminas. Bueno, por supuesto que las plaquetas particularmente tienen una gran cantidad de receptores para catecolaminas. Tenemos receptores alfa-adrenérgicos en la plaqueta, entonces la plaqueta está continuamente recibiendo estímulos, la plaqueta está continuamente hiperactivada. Entonces, no es erróneo el concepto de un sujeto que tiene un síndrome coronario crónico agudo, cuando en automático, y que tienen razón, cuando el cardiólogo le interniza, le recomienda reposo, pero reposo se refiere al manejo del estrés emocional. Todo este rollo, a lo que quiero llegar es el concepto de que las plaquetas son muy susceptibles a pequeños estímulos incluso. Entonces, sí estar alertas que en esta situación las plaquetas están diseñadas para eso, fisiológicamente. Entonces, si lo vemos en la evolución, pues el hombre tuvo que evolucionar a ciertas situaciones de estrés, y lo que hacía pues el estímulo, bueno, en realidad muchos seres vivos, pero hablando particularmente del humano, lo que hacía es que las plaquetas ante una posible agresión de estrés liberamos catecolaminas que estimulan las plaquetas. Viene una agresión, bueno, pues eso hacía en teoría que nuestro sistema de defensa contra una hemorragia fuera altamente efectivo. Pero cosa que ya no sucede en el momento actual. Recibimos un estímulo alfa-adrenérgico, nos enojamos, ya no pasa nada, pero el daño ya quedó. Hay hiperactivación continua de plaquetas. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es que múltiples estímulos pueden hacer que a una célula o elemento forme pueda estar sufriendo continuamente un estímulo de activación hasta que, llegado el momento, más otra serie de factores, ese individuo pueda sufrir una trombosis arterial periférica, una trombosis cerebral o un infarto agudo del miocardio. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando vemos el concepto de plaquetas dentro del concepto de cómo funcionan cuando hay esta lesión en el vaso sanguíneo en los procesos de hemostasia primaria, ¿no? Porque decimos, bueno, la plaqueta participa en la hemostasia primaria y punto. Bueno, no, pero tenemos que desmenuzar cómo trabajan las plaquetas en todos estos procesos de activación. ¿Qué es lo que sucede en primer lugar? En primer lugar, bueno, se rompe el vaso sanguíneo. Ya vimos una de las dibujos donde hay exposición al subendotelio. Entonces, al exponerse al subendotelio, ya decíamos que hay este factor de fomento en el subendotelio. Hay una vasoconstricción refleja que permite el enlentecimiento del flujo sanguíneo. Eso se cree que hay unas células que rodean
no se cree, bueno, es entre otros factores de pericitos que hacen la vasoconstricción en la microvasculatura. Viene el fenómeno de adhesión plaquetaria que veíamos, la unión plaqueta con su endotelio, activa señalización dentro de la plaqueta, activación de plaquetas, generación de segundos mensajeros, una serie de modificaciones en el interior de la plaqueta, y esto hace que simultáneamente con la activación una plaqueta se pegue con otra plaqueta en un fenómeno de agregación plaquetaria primaria. Se liberan los gránulos y esta es la gran explosión, que sería la agregación plaquetaria secundaria, que va a sumar más plaquetas al sitio de daño. Viene un fenómeno producto de la liberación de una proteína contráctil que se llama trombastenina. La plaqueta lo que hace es todavía se contrae aún más. Este fenómeno de cohesión o de contracción final es lo que en el laboratorio nosotros estudiamos como retracción del coágulo, que seguramente algunos en antaño lo estudiábamos en el laboratorio cuando pasamos a la universidad. Incluso, yo les puedo decir que aquí en el hospital todavía recuerdo que hace algunos años se hacía la retracción del coágulo. Esto tiene que ver porque incluso todavía pueden ver que algunos artículos al día de hoy lo siguen refiriendo como parte del estudio. Por ejemplo, al paciente con trombastenia de Glasman, que ya veíamos que tiene el defecto de la glicoproteína alfa-2b beta-3, no solamente tienen eso, tienen también defecto en esta proteína contráctil que se llama trombastenina. Entonces, la retracción del coágulo en un paciente que tiene un defecto de la función plaquetaria, inmediatamente uno puede, si está afectada, uno sospecha que se pueda tratar de una trombastenia de Glasman, porque está de defecto en la trombastenina. Y la plaqueta también tiene otro defecto, que es la actividad procoagulante. La plaqueta sobre su superficie de plaquetas rica en fosfolípidos sufre modificación para que sobre esa superficie modificada, una vez que ha sido activada, los factores, cofactores particularmente, se puedan anclar a los factores K dependientes y formen los procesos enzimáticos para catalizar los factores de la coagulación. Entonces, forman una superficie catalítica. Pero cuando está lesionado esto, uno dice, bueno, pues siempre existe, ¿no? Hay un defecto muy poco estudiado, poco conocido, pero presente y ha sido descrito, en el cual el paciente tiene defecto en la actividad procoagulante y el paciente tiene sangrado sobre todo después de las cirugías y el sistema de la coagulación está perfectamente normal. Este defecto en la actividad procoagulante de las plaquetas también se le conoce como síndrome de Scott, ¿no? Este síndrome de Scott, el paciente sangrante, sobre todo después de cirugías. Todas las pruebas normales, entra a cirugía, sangrado, ¿no? Entonces, esto se ha atribuido que es un defecto en la actividad procoagulante. Hay pruebas que se pueden determinar, pero bueno, no es un diagnóstico sencillo de determinar. Pero bueno, cada uno, por ejemplo, defecto en adhesión, Bernaz-Julián. Defecto de activación, bueno, pues un paciente que no tenga gránulos, alfa o densos. Defectos en agregación plaquetaria primaria, bueno, pues puede ser la misma trombastenia de Glasman. Los procesos de liberación, ausencia de gránulos. Cohesión, ya lo veíamos, trombastenia de Glasman, activa procoagulante, síndrome de Scott. Entonces, por eso es importante ir de alguna manera estudiando cada uno de los procesos, porque defecto en tal proceso produce tal trastorno. Solamente ahí uno puede ir ubicando este defecto. Entonces, la plaqueta es rica en glicoreceptores. Y aquí lo vemos en el contexto de una imagen que mañana les voy a poner unos videos que les va a permitir visualizar más gráficamente cómo en una situación en vivo funciona la plaqueta, como la generación de estos pseudópodos, la plaqueta, va a permitir la interacción. Aquí veríamos, por ejemplo, esto en rojo representa la trombina, ¿no? La plaqueta tiene receptores para trombina y esto va a hacer que la plaqueta aún participe más en el fenómeno de coagulación o que por otro lado la plaqueta sufre la activación. Y aquí lo veríamos, ¿no? Lo que en teoría sucedería es la hemostasia primaria con la participación de plaquetas que además necesita posteriormente ser reforzado este tapón de plaquetas, o también se le llama coágulo blanco, necesita ser reforzado por trombina, porque si nada más fuera por la capacidad de las plaquetas, si ven, obturan la lesión,
pero incluso el mismo flujo sanguíneo puede romper el tapón de plaquetas. Entonces puede haber nuevamente resangramientos, como se le llama, en ese sitio si no está reforzado por la trombina. Entonces es muy importante esto. El tapón funciona perfectamente, pero necesita ser reforzado porque, enfatizo, el flujo sanguíneo puede incluso desprender este tapón de plaquetas. Entonces es muy importante que no basta solamente con la hemostasia primaria, sino también necesitamos el proceso de hemostasia secundaria, que lo he dicho desde el principio, lleva una activación simultánea, ¿no? Así como se activan las plaquetas, bueno, pues también se están activando los factores de la coagulación. Entonces, el primer proceso que les decía, bueno, pues es el proceso de vasoconstricción, el lentecimiento del flujo sanguíneo, contacto con pericitos. Eso permite mayor interacción de las células, particularmente las plaquetas en el sitio de daño, para llevar a cabo, y además de la vasoconstricción, pues lo que sería el primer gran proceso de la hemostasia primaria, como va a ser el fenómeno de adhesión plaquetaria. Así que el fenómeno de daño endotelial va a llevar a este fenómeno de adhesión, y este fenómeno de adhesión pues es el inicio realmente de lo que verdaderamente viene a ser todo el proceso de activación de las plaquetas, que va a llevar al final todo el proceso que prosigue. Entonces, pues una plaqueta intacta está forrada de glicorreceptores, ¿no? Una plaqueta puede tener, por ejemplo, de glicorreceptores 2B3A hasta 80,000 moléculas de este complejo. Por ejemplo, en el caso del glicorreceptor 1B9,5, entre 25 y 30,000, lo que habla, por un lado, de que los glicorreceptores más numerosos, en primer lugar, es el alfa-2 beta-3. Yo no diría, bueno, ¿y por qué hay más alfa-2 beta-3? Porque se necesitan más moléculas para el fenómeno de amplificación, porque si hubiera igual 1B9 que 2B3A, pues como que no habría una amplificación del fenómeno. Aquí lo que se trata es de que al amplificar haya más receptores, la respuesta más intensa, entonces se coordine para llevar a cabo este fenómeno. Por eso uno podría entender por qué hay más glicoreceptores alfa 2B3A, ¿no? Alfa 2B beta 3, por el fenómeno de agregación. Entonces, bueno, aquí veríamos el primer paso. Estábamos en el primer paso, que es la adhesión. Entonces, es la unión de la glicoproteína 1B95, se va a unir a la colágena, ¿no? Recordemos que normalmente la plaqueta tiene carga negativa, el endotelio tiene carga negativa, entonces, bueno, digamos que se están, no se quieren, ¿no? En condición normal es uno a que me pego y el otro a que no te pegas. Entonces, hay procesos de que se están repeliendo normalmente, ¿no? Sin embargo, cuando hay una ruptura se pierde el endotelio, pues va a unirse a las cargas positivas de la colágena, entonces hay una primera atracción electrostática. Pero por otro lado, también el glicorreceptor 1B95, que es el principal glicorreceptor de adhesión, va a interactuar con el factor de von Willebrand que ya se encuentra sobre el subendotelio, que ya lo he enfatizado también, y también se va a unir la colágena a glicorreceptores que tiene la colágena, además del 6 y del 1 que tiene la plaqueta, también tiene receptores para la colágena. Entonces va a permitir que la plaqueta se ancle sobre el subendotelio. Entonces aquí lo vemos particularmente ya anclado y empieza a cambiar de forma, ¿no? Entonces aquí veríamos una plaqueta adherida y por supuesto que está activándose en su interior, pero simultáneamente ha sufrido modificación, ¿no? Porque normalmente, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante cuando vemos agregación, la plaqueta tiene sus receptores, el alfa-2 beta 3, es como si tuviéramos los dedos así. Cuando la plaqueta se activa, hace esto, estira el glicorreceptor, ¿no? Entonces, tiene dedos doblados, plaqueta no activada. Activa nuevamente, estira los dedos y entonces permite la agregación. Porque si no, en condiciones normales, las plaquetas no se andan pegando, ¿no? En una plaqueta no activada pueden estar juntas, las plaquetas no se activan. Se activan si hay activación de las plaquetas porque estiran y les permite agregarse entre ellas. Pero si están así, no tienen los sitios de unión, ¿no? Para un puente de unión que hacen con fibrinógeno, factor de von Willebrand y fibronectina. Solamente con los dedos estirados sería el ejemplo en ese sentido. Entonces, es lo que sucede que una vez que se activa la plaqueta, estira el glicorreceptor que le permite entonces el fenómeno de agregación plaquetaria primaria vía a través de unos puentes que es el fibrinógeno, factor de von Willebrand
y también fibronectina. Entonces aquí estamos en este fenómeno, adhesión, pero es muy difícil separarlo porque la plaqueta en automático se activa y genera el proceso simultáneo que es agregación. Pero bueno, el fenómeno de adhesión es 1B95 y factor de von Willebrand. Esto es muy importante entender este primer mecanismo. Pero bueno, ya decimos a la atracción electrostática, enzimática y la interacción colágena-von Willebrand-plaquetas, que bueno, es a través del glicoreceptor 1B95. Sin embargo, hay otros que fungen también en la activación de glicoreceptores para la plaqueta. Aquí estaremos visualizando algunos de los glicoreceptores que están fusionando, ¿no? El más importante para el fenómeno de adhesión que les he estado comentando es este receptor, este complejo glicoproteico 1B95, la glicoproteína 1B con su cadena alfa y con cadena beta, cuando también se los muestre cuando estamos viendo los antígenos HPA que forman este complejo. Va a interaccionar, pues, por supuesto, particularmente con el factor de von Willebrand. Y aquí vemos con qué clústeres de diferenciación se pueden ser identificados para poderlos asociar, que pueden identificarse como marcadores de plaquetas, ¿no? Entonces, este es un glicoreceptor de adhesión. ¿A quién se va a unir? Se va a unir al factor de von Willebrand, particularmente. Están los receptores para 1 y 4 para trombina. Están receptores para P-selectina, que también se une a microvesículas, por otro lado. Y también está el glicoreceptor 6, que se puede unir también a la colágena. Entonces, en esta imagen sencilla, didáctica, simplemente visualizar lesión en el endotelio, exposición a colágeno. Aquí está el factor de von Willebrand. Factor de von Willebrand es una proteína muy grande porque es multimérica, es decir, si fue un monómero, un dímero, entonces se va dimerizando el factor de von Willebrand hasta formar multímeros de alto peso o de muy alto peso molecular, mediano peso molecular y bajo peso. De hecho, tenemos todos los tipos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no hay tanto exceso de von Willebrand, que también puede producir trombosis, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay exceso de von Willebrand en condiciones patológicas? Es porque hay una deficiencia de un regulador del factor de von Willebrand. Y este regulador del factor de von Willebrand es una metaloproteasa que es es unas tijeritas, pues, el ADAMS13, ¿no? El ADAMS13 lo que regula es la cantidad de multímeros que hay. No puede haber exceso de multímeros de alto peso molecular porque son trombogénicos. Entonces, ¿qué hace ADAMS13? Los corta a una cantidad de estar regulando. Es el que regula, es la calidad del factor de von Willebrand. Ahora, en condiciones patológicas, yo les pondría un ejemplo particular, y bueno, yo le digo particularmente, por ejemplo, a los que están ahorita de mato aquí. ¿Qué pasa en un paciente que tiene púrpura trombocitopénica trombótica? Ejemplo de la paciente que tenemos ahorita hospitalizada aquí en el servicio de hematología del Hospital General. Es una paciente que tiene trombocitopenia y que tiene algunos datos sugestivos de púrpura trombocitopénica trombótica, más esquistocitos. No lo hemos determinado, pero en ella lo ideal sería determinar el ADAMS13, que es uno de los datos particularmente afectados en la púrpura trombocitopénica trombótica, sea la forma hereditaria o la forma adquirida. Tienen defecto en el ADAMS13, pueden generarse autoanticuerpos contra ADAMS13. Entonces, al haber en la PTT disminución de ADAMS13, pues hay un exceso del factor de von Willebrand. Y sobre todo, von Willebrand del de ultra alto peso molecular. Entonces, esto genera una formación de unión de von Willebrand con plaquetas en la microvasculatura, entonces forma tapones, ¿no? Hay una microangiopatía vascular, ¿no? Que es la PTT. Pasa el glóbulo rojo, se fragmenta y es lo que da el origen a lo que serían los esquistocitos, ¿no? Los saco a colación porque estos detalles, si yo les dijera ADAMS13, pues quedaría, ¿qué enzimas? Pues quién sabe. No, cuando lo anclamos ADAMS13 a una patología como es la púrpura trombocitopénica trombótica y que la vemos en los servicios de urgencias o de hematología, pues entonces entendemos la importancia que él tiene en condiciones fisiológicas este regulador del factor de von Willebrand, esta metaloproteasa que es el ADAMS13,
que lo que hace está cortando al factor de von Willebrand. Entonces, nuestra paciente, particularmente que tenemos aquí, lo que sucede es que por algún proceso adquirido está dañando la DAMPS13. Entonces, hay exceso del factor de von Willebrand. Ok, regresando al tema. Entonces, von Willebrand, importantemente, fenómeno de adhesión plaquetaria. Nuevamente aquí es una forma de ejemplificar von Willebrand, endotelio y la unión de plaquetas con el factor de von Willebrand y nuevamente el glicoreceptor, ¿no? El alfa, la 1B95 y también el otro receptor que habíamos mencionado que puede funcionar para la colágena. Entonces el factor de von Willebrand se une a las plaquetas en el fenómeno de adhesión plaquetaria. Después vamos a ver el papel que tiene el factor de von Willebrand en la agregación plaquetaria. Pero el otro rol importante, el cual quiero enfatizar, es el papel que tiene el factor de von Willebrand como acarreador del factor 8. Esto es un dato muy interesante en esa perspectiva y creo que más adelante vienen otras imágenes que me va a permitir ejemplificar esto. Entonces, bueno, lo que sucede entonces, la plaqueta va rodando, ¿no? O circulando, friccionando, y en el momento que identifica que hay factor de von Willebrand, que es una proteína multimérica, pues ahí va a encontrar el sitio de unión y entonces empieza este proceso. Fundamentalmente, si yo les preguntara en un examen, ¿cuál es el rol principal que tiene el factor de von Willebrand? Pues si me dicen proteína de adhesión, es correcto. Pero si ustedes me dijeran que el factor de von Willebrand tiene un papel también en la agregación, también es correcto. Pero, sin embargo, hay sus excepciones. El von Willebrand participa en la agregación, pero sobre todo en sitios de alta turbulencia, que se llaman sitios de high shear stress. Entonces, sí vale la pena enfatizar que es la principal proteína de adhesión, ¿no? Al menos desde esta perspectiva que estamos viendo ahorita. Entonces, aquí en esta imagen veríamos, es una plaqueta adherida, aquí la vemos. Esta plaqueta, si ustedes lo visualizan, tiene su sistema canalicular abierto, ampliado. Estos gránulos, incluso si lo logran visualizar, están fusionados y está activada, ¿no? Es un fenómeno de adhesión, está formando pseudópodos. Esta plaqueta pues se ve todavía un poco más sistema canalicular ampliado, pseudópodos. Entonces es un fenómeno de adhesión, pero estas plaquetas, como se activó, ya se está agregando con otras plaquetas, ¿no? Simplemente por contacto, ¿no? Recibe el estímulo, encuentra parado el receptor alfa 2B beta 3, entonces favorece el fenómeno de agregación. Entonces, aquí están los diferentes receptores que quiero enfatizar y nuevamente, porque vale la pena decir que, si bien es cierto, es el principal glicoproteína de adhesión, aquí lo estamos viendo, ¿no? Es el 1B9. Bueno, la plaqueta también tiene otros receptores que no van a permitir su activación, por ejemplo, para fibronectina, para la PGI2, para epinefrina, como les decía, por eso el estrés continuo sufre activación de las plaquetas. Tiene receptores para tromboxano A2, que es un poderoso agonista, y que esto sabemos que lo bloqueamos con aspirina, ¿no? La aspirina disminuye la concentración de tromboxano A2 y por lo tanto simplemente a la plaqueta, al darle aspirina a un paciente, le quitamos un mecanismo de activación, pero no es el único. Alguien dice, oye, pues mi paciente estaba tomando aspirina y aún así se trombosó. Bueno, sí, yo con la aspirina le quito, digo, y es un buen antiagregante plaquetario, la aspirina, pero es un solo mecanismo de activación, ¿no? También tenemos los receptores ADP, que son poderosos agonistas. Entonces, a veces lo que se hace en pacientes que tienen alto riesgo de retrombosis o de trombosis, por ejemplo, es un paciente que tuvo un ataque isquémico cerebral transitorio, o sea, como tal no llegó a ser un infarto cerebral o hizo un pequeño infarto cerebral. Con la pura aspirina no basta. O sea, si yo le doy aspirina a ese paciente, no, entonces, ¿qué se recomienda? Dar un inhibidor del tromboxano A2, que es la aspirina, más agregarle un inhibidor de ADP. Bueno, pues ¿cuál podría ser algo muy pragmático? Pues darle clopidogrel, ¿no?
Ahora, si hay más recursos, bueno, pues le puedo asociar otros antiagregantes plaquetarios más poderosos que el clopidogrel, pero bueno, esta combinación. Entonces, a lo que quiero llegar es, por eso la plaqueta es altamente susceptible, porque prácticamente hay poco espacio entre el glicorreceptor y el glicorreceptor sobre la plaqueta, y la hace altamente eficiente para lo cual fue diseñada. También tiene esos receptores para la trombina. Entonces, ¿y esto qué va a generar? Como yo les comentaba hace un momento, hay señalización hacia el interior de la plaqueta, y esto va a traer consigo la activación de otros sistema de la proteína G y activación de segundos mensajeros, fosfolipasa C, fosfolipasa A, generación fosfatinoinositol, diacilglicerol, todos estos mecanismos. Entonces, bueno, la plaqueta se adherió, ¿no? Gracias a la glicoproteína, gracias al factor de von Willebrand, manda la señalización al interior, ¿no? ¿Qué pasa en el interior de la plaqueta una vez que se activa? Pues se libera calcio, hay aumento de calcio, hay proteasas dependientes de calcio, hay calpains, cambio de forma, el mismo calcio pues hace que haya un cambio de forma porque esto favorece la participación en el sistema contráctil, hay fosforilación de proteínas, agregación plaquetaria, liberación del contenido de gránulos, entre otros aspectos. Entonces, aquí veríamos un agonista, llamémosle, pues, ¿qué les parece ADP, por ejemplo? ¿No? Aquí sería un receptor, pongamos el ejemplo de los receptores P2Y, entonces un agonista manda la señalización, las tres partes que tiene la proteína G, está asociada, por ejemplo, a este receptor está asociado con fosfolipasa C, entonces la fosfolipasa C, que pasa de fosfatinoinositol y fosfato va a producir la liberación de dos segundos mensajeros, por un lado el inositol, fosfatinoinositol trifosfato, o por otro lado el diacilglicerol. El inositol trifosfato tiene un citoreceptor que es como el portero de que en la puerta que hay de los sitios de almacenamiento de calcio del sistema tubular denso. Todo lo que hace es inositol trifosfato, una vez que se libera, llega a las puertas del sistema tubular denso y la abre y permite que se libere el calcio del sistema tubular denso, y el calcio que normalmente está muy controlado en la plaqueta para imposibilitar que haya una activación, pues se abran las puertas y permite que se libere el calcio, y por lo tanto el calcio pues sirve para procesos enzimáticos y en concreto genera la centralización de gránulos y por lo tanto la expulsión. Y por lo que hace el diacilglicerol, pues lo que va a hacer es quemar proteínas, ¿no? A través de la proteína quinasa C. Y el otro mecanismo que también es importante e interesante es el sistema de la fosfolipasa 2. Así como vimos fosfolipasa C, fosfolipasa 2 dentro de la plaqueta es muy importante y tiene importancia y vale la pena enfatizarlo por el aspecto que tiene la función relacionada con la síntesis de prostaglandinas que influyen y la generación de tromboxano A2. Por ejemplo, si hay activación de fosfolipasa 2, pues se genera la generación de ácido araquidónico, y a través de ciclooxigenasa, pues la generación de endoperóxidos cíclicos, y por un lado, en la plaqueta, la generación a través de tromboxano sintetasa, la formación de tromboxano A2. El tromboxano A2 que va a producir agregación, es un poderoso agonista, vasoconstricción. Pero algo muy importante, este es un mecanismo que funciona en la plaqueta, pero no es privativo en la plaqueta, también funciona a nivel de otras células. Y bueno, hablando particularmente del endotelio, hay una prostacyclina sintetasa que va a producir PGI2, y la PGI2 es un inhibidor de las plaquetas. Entonces, para fines prácticos, ¿qué produce la aspirina? En la plaqueta produce inhibición de tromboxano A2, por lo tanto disminuye la concentración de un poderoso agonista, y por supuesto pues inhibe las plaquetas. Pero paradójicamente el efecto no deseado de la aspirina es abatir la concentración de PGI2 en el endotelio, porque ¿qué función tiene la PGI2? Es inhibir a la plaqueta. Entonces la aspirina inhibe un inhibidor de las plaquetas, es un efecto antagónico que tiene la aspirina, porque hasta el momento no hay un inhibidor específico de la ciclooxigenasa plaquetaria. No existe el día de hoy. Entonces, tenemos que seguir dependiendo de la aspirina, pero con el efecto antagónico de bloquear un poderoso inhibidor de las plaquetas, como sería
la PGI2. Pero vean cómo estos mecanismos están relacionados. Aquí lo estoy esquematizando. Hay un agonista y un receptor, proteína G. Por un lado se genera fosfolipasa C. Ya vimos el mecanismo fosfolipasa C, de acilglicerol, inositol trifosfato, liberación de calcio. Pero el inositol trifosfato también puede activar fosfolipasa 2. Entonces, vean cómo los mecanismos están relacionados para genero de acilglicerol, genero inositol trifosfato, libero calcio, pero también estoy activando fosfolipasa 2 para generar tromboxano A2. Entonces, si lo vemos en un receptor que es un agonista, puede ser para el factor de von Willebrand, entonces podría ser el mismo 1B95 o un receptor para la colágeno, o receptor ADP o receptor SPAR para la trombina. Está el estímulo hacia el interior de la célula, entonces unión a la proteína G, por un lado ya les había comentado cómo se genera fosfolipasa C, fosfolipasa 2, y bueno, pues en conjunto todos estos mecanismos van a hacer que haya una hiperactivación de las plaquetas, y por otro lado, que va a hacer que este glicoreceptor, el 2B3A o el 2B3A, que es una integrina, lo que va a hacer, se pare y permita la agregación con otras células. Por eso es importante la activación para que se lleve a cabo todos estos procesos. Y en el caso del proceso, bueno, aquí lo veríamos, en el proceso de activación de las plaquetas hay modificación de diferentes microtúbulos y microfilamentos, pero específicamente en el caso de la alfa 2B beta 3, vean cómo normalmente está con la cabecita agachada, y al sufrir la activación lo que hace es únicamente levantarlo para que se lleve a cabo este proceso de activación. Y así lo podemos ver en los diferentes artículos. Pero bueno, pues aquí identificamos, por ejemplo, un receptor, proteína G, fosfolipasa C, inositol bifosfato, diacilglicerol, inositol trifosfato, proteína quinasa C, sitios de almacenamiento de calcio. Entonces digo, no es complejo cuando uno entiende el principio de que está asociado a procesos de generación de segundos mensajeros. Entonces, pues esto va a favorecer la mayor agregación plaquetaria que se va a dar a través de las subunidades del glicoreceptor alfa 2B beta 3, que tiene sus dos receptores, sus dos cadenas, perdón, alfa y beta, que la señalización va a hacer que haga hacia afuera y permita la hiperactivación. Y también, perdón, vía receptores ADP, ¿no? Los P2X1 y el P2Y2 es importante porque también va a sufrir modificaciones para llevar a cabo un mayor proceso de activación y cambio de forma en el interior de la plaqueta. Y así, cada uno puede estar relacionados con diferentes actividades relacionadas que en conjunto van a llevar a la activación de las plaquetas, fosfolipasas, proteína quinasa C, sitios de almacenamiento. Por otro lado, lo que viene a hacer es que todos esos mecanismos están interrelacionados. Por eso, cuando yo le doy a un paciente, cuando un paciente tiene un síndrome de plaquetas pegajosas que ha sido descrito, y que pues lo puedes sospechar particularmente a pacientes jóvenes que tienen infartos cerebrales o infartos al miocardio, que están descritos, el síndrome de plaquetas pegajosas o el síndrome de Wayne-Pennington, pues dices, yo le doy aspirina, dices, pero se sigue trombosando. Nuevamente enfatizo, la aspirina bloquea solo un mecanismo de activación de las plaquetas. La plaqueta tiene múltiples mecanismos de activación. No depende solamente del tromboxano 2. Depende de la trombina, depende de la ADP, depende de la serotonina, depende de epinefrina, aunque en el conjunto internamente se bloquean algunos mecanismos, no es lo suficientemente poderoso para bien o para mal, para producir este efecto. Hay artículos que se los va a subir de qué hacen artículos de revisión de cómo trabajan las plaquetas. Aquí vemos esquematizado, bueno, pues cómo el endotelio, por ejemplo, de aquí lo que les quería mencionar, ¿no? Yo les acababa de mencionar hace un momento que la PGI2 es un inhibidor de las plaquetas, ¿no? Entonces, lo que hace la PGI2 del endotelio, que es un endoperóxido cíclico, hacia la plaqueta, la para, la frena. ¿A través de qué? Porque el sistema de la proteína G relacionado a la PGI2 genera adenilato ciclasa. Y la adenilciclasa actúa sobre
AMP cíclico. Y altos niveles de AMP cíclico que producen inhiben a la plaqueta. Paradójicamente, como en otras células, los niveles de AMP cíclico la activan. En general, niveles de AMP cíclico en la plaqueta, altos niveles de AMP cíclico hacen que la plaqueta se frene y eso es producto de la PGI2. En antaño se usaba antes un antiagregante plaquetario que se la llamaba dipiridamol y creo que hasta el nombre comercial se llamaba el persantín. Lo que hacía el persantín bloqueaba un poderoso inhibidor del AMP cíclico que era una fosfodiesterasa. Entonces, al bloquear la fosfodiesterasa, hacía que se elevaran los niveles de AMP cíclico. Por lo tanto, bloqueaba un mecanismo pobre, pero lo bloquea el dipiridamol. Al final, el dipiridamol desapareció porque resulta que la aspirina resultó ser incluso que el mejor que el dipiridamol, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que la PGI2 tiene un efecto de inhibición. Y si yo le doy aspirina a un paciente, ese es el efecto no deseado, ¿no? Bloquear a la PGI2. ¿Cómo se puede minimizar el daño que yo hago al darle aspirina a un paciente? Yo lo puedo minimizar dándole dosis bajas de aspirina. El endotelio tiene núcleo, tiene una gran capacidad de resintesis y por lo tanto esto va a permitir que el endotelio pueda nuevamente resintetizar PGI2, entonces tiene la capacidad de resíntesis de PGI2, contrario a la plaqueta. La plaqueta, una vez que ya se bloquea el tromboxano, se bloquea la ciclooxigenasa, pues el efecto es ya durante toda la vida de la plaqueta. Por eso cuando dicen, bueno, ¿y cuánto efecto tiene la aspirina sobre la plaqueta? Pues toda la vida media de la plaqueta. En realidad puede ser de 5 a 7 días el efecto que puede durar el efecto de inhibición que tenga la aspirina sobre la plaqueta, ¿no? Entonces, a veces esto tiene importancia cuando un paciente está tomando aspirina y va a ser sometido a un proceso quirúrgico, ¿no? Claro, cuando es programado, pues se puede esperar y a veces no necesariamente en un paciente que tiene una cirugía se puede esperar varios días hasta que se agote el efecto de la aspirina. Entonces, esos son los receptores. Ya decíamos que la 6 tiene receptor sobre la colágena y todos van a tener una serie de estímulos al interior que van a modificarla, von Willebrand 1B9. Y por otro lado, el estímulo es sobre, una vez que se lleva el fenómeno de adhesión, activación interplaquetaria y viene el fenómeno de agregación, que es a través del glucoreceptor 2B3A, ¿sí? O el alfa 2B beta 3, ¿no? Esto va a hacer que se modifique y a través de un puente que habitualmente es fibrinógeno, se permita anclar con otra plaqueta en un fenómeno de agregación plaquetaria primaria. Es lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? Que en condiciones de reposo el receptor está agachado y lo que hace ante un estímulo es exponer los sitios de unión con fibrinógeno, con factor de von Willebrand y con fibronectina, porque tiene una secuencia de reconocimiento, una secuencia de 3 péptidos, que es arginina, glicina, aspartato, que también se conoce como RGD en inglés. Entonces, esto tiene importancia, ¿no? Entonces, creo que por aquí viene una imagen. Bueno, esta es otra nada más para ejemplificar. Esta imagen nos visualiza pues, los receptores, la unión a la colágena y el efecto que se puede tener por otro lado, ¿no? Entonces, el ejemplo que aquí veríamos es el ejemplo de la aspirina. La aspirina, ¿qué es lo que va a hacer? La aspirina lo que va a hacer es bloquear a la COX-1 y por lo tanto disminuir la concentración de tromboxano A2. Y este es un buen ejemplo para lo que estamos viendo, que bloquea un poderoso mecanismo, inhibe por supuesto, pero recordemos que aún así puede llevarse a cabo el proceso porque yo solamente bloqueo un mecanismo. El otro ejemplo que les ponía es el dipiridamol, ¿no? En ese momento lo comentamos, que era inhibición de una fosfodiesterasa, y al inhibir esta fosfodiesterasa hacía que se elevaran los niveles de AMP cíclico y decíamos que a niveles altos de AMP cíclico frenaban a la plaqueta, ¿no? Está el otro ejemplo de antiagregantes que se usan actualmente. El clopidogrel es el prototipo, que son análogos del primer antiagregante, que era la ticlopidina, que son receptores P2, que son los que bloquean
Y actualmente tenemos el ticagrelor, el cangrelor y tenemos otros nuevos antiagregantes más poderosos. Lo que se ha optado en algunas situaciones es la combinación de antiagregantes, por ejemplo, clopidogrel más aspirina. Clopidogrel ya hay genérico, la aspirina es mega económica, entonces los convierte en excelentes antiagregantes plaquetarios y además de uso común porque no son particularmente de costo elevado. Otro punto importante, ya que estamos hablando del mecanismo de agregación plaquetaria entre alfa-2b beta-3 con otro alfa-2b beta-3 y forman puente de unión con fibrinógeno, puede hacer aquí fibronectina, puede hacer aquí fonvilebran. Bueno, aquí hay un poderoso inhibidor desde el abececimab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido específicamente contra una secuencia de reconocimiento específico que es esta arginina glicina aspartato, ¿no? Entonces también están los tirofibanes, que son secuencias que tratan de, que tienen, el fibrinógeno tiene secuencia de reconocimiento arginina, glicina aspartato, sí, fonvilebran sí, fibronectina sí. Entonces lo que hicieron es, pues, ¿qué pasaría si en lugar de poner todo el fibrinógeno, nada más le pongo esta secuencia de 3 péptidos y bloqueo el receptor? Esto fue uno de los efectos que han logrado al bloquearlo. El efecto que tiene, por ejemplo, la besimumab es endovenoso. Por ejemplo, si yo tuviera un paciente con una trombosis arterial, bueno, pues podría ser un mecanismo dar el Reopro, que es el abececimab. El problema que a veces genera es trombocitopenia y sangrado. O sea, llega a ser tal efecto, y es endovenoso, antiagregante, que puede provocar sangrado en algunas patologías. Se usa así, nada más con cautela por el efecto que puede tener. Y también hay otros en uso experimental que inhiben a los receptores de la trombina, como podría ser este que es el Varopaxol, ¿no? Y también sabemos que si yo bloqueo la trombina vía, por ejemplo, inhibidores de la trombina, como puede ser el dabigatran o las heparinas de bajo peso molecular, pues en teoría yo disminuiría la activación de los receptores. A lo que quiero llegar parece complejo, parece difícil, que si yo conozco la fisiología, conozco la enfermedad, pero también puedo identificar por qué se usan diferentes antiagregantes. Porque hasta el día de hoy no hay el antiagregante ideal. ¿Cuál podría ser un antiagregante ideal? Bueno, pues lo ideal es que fuera como la aspirina, económica, que fuera por vía oral, que salieras y hasta en la calle te vendieran aspirina, ¿no? Que eso permite que garantice que todo el mundo, el apego y la adhesión al tratamiento. Y que tuviera un excelente efecto y que no tuviera sangrado. Bueno, no hay un antiagregante ideal, entonces que han surgido a la búsqueda de nuevos antiagregantes que se conviertan en terapia ideal, sobre todo para pacientes que tienen algún tipo de patología arterial, como infarto del miocardio, y sabemos que alguien que tiene infarto, pues la posibilidad de hacer retrombosis o reinfartos es alta. Entonces ahí lo que tienes que hacer con base a ciertas características, pues emplear una fuerte antiagregación, ¿no? Y potencialmente también anticoagulación por los riesgos que pueden tener a posterior de trombosis o secuelas de embolización. Nuevamente a lo que me refería en este glicoreceptor alfa-2b beta-3. Esta secuencia de reconocimiento arginina glicina aspartato, también denominada RGD, es una secuencia de 3 péptidos importantes que están escondidos, ¿no? Con estas cabecitas o estas secuencias, están escondidos y cuando se activan se exponen, y al exponerse permite que el fibrinógeno que tiene estos sitios de unión se pueda unir y unirse y permitir la agregación. Fonvilebran también en sitios de alta flujo, high shear stress, cizallamiento y también fibronectina. Por eso los tirofibanes lo que hicieron es únicamente esta secuencia para tratar de bloquear este aspecto. O el abececimab es un anticuerpo monoclonal específicamente dirigido contra ese sitio específico. Entonces es por eso conocer esta parte fisiológica importante. Y esto va a llevar a cabo entonces este fenómeno de agregación. Nuevamente esta glicoproteína, fibrinógeno, que también puede ser con Vilegram, y enfatizo también puede ser con fibronectina. Y además el estímulo que va a estar recibiendo las plaquetas vía la liberación
que hace estas plaquetas. Aquí lo veríamos, ¿no? Empezaría con un fenómeno de adhesión, von Willebrand, activación de plaquetas, agregación plaquetaria primaria, unión de plaqueta con plaqueta, y aquí veríamos pues cómo estaría usándose particularmente el más importante, que podría ser el fibrinógeno, ¿no? Por lo tanto, un paciente que pueda tener hipofibrinogénemia, disfibrinogenemia o afibrinogenemia, ya sea congénita o adquirida, como en CID, que hay disfibrinogenemia por la presencia de grandes cantidades de productos de degradación fibrina, pueden tener defectos en agregación plaquetaria, ¿no? Porque imagínense un fragmento que por un lado tiene la secuencia de reconocimiento, pero el otro lado no, entonces no permite la agregación y nada más es como péptidos que estorban al fenómeno de agregación. Pero sucede en CID o cuando hay disfibrinogenemia o cuando hay hipofibrinogénemia, afibrinogenemia congénita o adquirida, porque el fibrinógeno juega un rol muy importante en este fenómeno de agregación plaquetaria. Lo que les había comentado, el factor de von Willebrand, si bien es cierto, es la principal proteína de adhesión a través de la unión de la proteína 1B95, también tiene un rol importante en el fenómeno de agregación, pero lo que vendría a ser este fenómeno de modificación, de turbulencia, de cizallamiento, de fricción, en sitios de fricción, entonces es donde puede tener este rol von Willebrand, también como proteína de agregación. Entonces, ojo, particularmente de adhesión, pero también puede ejercer un efecto de agregación. Igualmente los receptores ADP. Estos receptores ADP también fungen como poderosos agonistas que favorecen el fenómeno de agregación. Entonces, en esta microscopía veríamos estas plaquetas han sido activadas, modificadas, pero están agregadas. Y esta pseudópodos pues es una forma de incrementar la superficie de contacto para permitir la mayor exposición y el anclaje entre plaqueta y plaqueta. Aquí quiero nuevamente recordar la importancia de la cantidad de receptores que tiene la plaqueta, que garantiza todas las funciones que tiene. Y bueno, pues nuevamente recordar que el alfa-2 beta 3, su principal sitio es fibrinógeno por esa secuencia de reconocimiento, y en situaciones de alto flujo, el factor de von Willebrand también, mitronectina, 1B95 von Willebrand, los receptores ADP, los P2, alfa-adenérgicos, fibronectina, trombina, laminina, tromboxano 2, entre otras, ¿no? Entonces, pues ya está todo. Las plaquetas se estuvieron agregando y lo que viene es liberar todo el contenido de los gránulos. Entonces, se libera todo el contenido de estos gránulos. Vean aquí en esta imagen cómo se centralizaron los gránulos por el sistema contráctil. Aquí no lo vemos particularmente, pero es como si estuvieran apachurrándose los gránulos, ¿no? Prácticamente fusionándose para degranularse y a través del sistema canalicular abierto, ¿no? Con una perforación aquí la veríamos, que está perforando para liberar su contenido y permitir, además de que está agregada, libera de gránula para llevar, ahora sí, una explosión o amplificación de la agregación plaquetaria. Más unión a alfa-2 beta 3, se exponen más glicoreceptores alfa-2 beta 3, se activan y decíamos que es la molécula que hay hasta 80,000 moléculas, entonces permite amplificar la reacción. Por lo tanto, ¿qué mecanismo sería importante como antiagregación? Si yo bloqueo la liberación o la 2B3A, pues me convierte en un excelente antiagregante plaquetario. Por eso muchos buscan la inhibición de la agregación plaquetaria secundaria. Es impedir que se haga la explosión, la amplificación de la agregación a través de uno, impedir la liberación o bloqueando, porque al final, aunque sea agregación plaquetaria secundaria, depende del mismo glicoreceptor, que es el alfa-2 beta 3. Entonces, lo ideal es inhibir a ese glicoreceptor, pero todavía no existe nuevamente ese antiagregante ideal que todavía puede existir en la búsqueda
de nuevas moléculas que puedan estar inhibiendo este proceso, ¿no? Lo que se busca es excelente efecto antiagregante, pero sin bloquear por completo la agregación, porque a lo mejor yo bloqueo en un sitio vascular que está dañado la activación de plaquetas, pero en otro lado donde yo requiero que haga hemostasia, no lo hago por la inhibición y produce hemorragias. Entonces recordemos que es como los anticoagulantes. Requiere un excelente efecto anticoagulante, pero el paciente no sangre. Entonces ese es el ideal, como decíamos, de manera terapéutica hacer que se llegue a este equilibrio entre fuerzas dominantes, entre fuerzas agregantes, antiagregantes, coagulantes, anticoagulantes, fibrinolíticas, porfirinolíticas, llegar a eso, a ese fenómeno. Una de las últimas fases, lo que les había comentado, producto de esta trombastenina, lo que hacen las plaquetas es hacen una última, así como dice, échale el último jalón, ¿no? Se aprietan, se hace un coágulo más cohesivo, ¿no? Más intenso, y esto en el laboratorio, enfatizo, da lugar a origen a la retracción del coágulo, ¿no? Es una de las últimas fases del proceso de hemostasia primaria importantemente. Uno de los últimos procesos que se llevan a cabo es la activación de las plaquetas que están activadas, la exposición de sitios de unión de fosfolípidos para el anclaje de cofactores, por ejemplo, del caso del factor 8, que es un cofactor, y del factor 5, y el anclaje de otras proteínas de coagulación. No olvidemos también que, como les había comentado, que las plaquetas participan en la coagulación porque tienen fibrinógeno, tienen factor 5, sus gránulos alfa. Factor 11, factor 13, tienen proteasas nexinas, el PAI1, que es un inhibidor del activador celular de plasminógeno, tienen el PIXI, que se los mencioné hace un rato, es una proteasa inhibitoria del factor 11, tienen proteína S. Entonces, también tienen un rol importante en el fenómeno de hemostasia secundaria. Simplemente en el modelo celular actual vigente, que surgió a finales de los 90, el modelo que estamos viendo, que es el modelo de coagulación, pues se sabe que en este modelo se vio que las plaquetas tenían un rol importante porque en esta hiperactivación que hace multiactivación que hace la trombina, que la trombina es la enzima más importante, que la trombina es como una proteína, pues lo que le llaman elegantemente multitask, ¿no? Multitareas, hace múltiples activaciones, activa. Lo que hace al factor de von Willebrand, al factor 8 lo disocia. Recordemos que el factor 8 y factor de von Willebrand, el von Willebrand, al liberarse el endotelio, ya sale unido al factor 8. O sea, prácticamente salen casados. Es decir, von Willebrand y factor 8 nacen casados, es su forma nativa, siempre los vamos a encontrar así en plasma, el factor 8 más von Willebrand. ¿Cuándo se van a separar? Bueno, la trombina es quien llega, corta esta unión de factor 8 von Willebrand vete a hemostasia primaria, unirte a glicoreceptores, y factor 8 déjamelo libre para la función. Pero la trombina también activa plaquetas, recuerden que las había mencionado, los receptores PAR. Entonces, sobre una plaqueta activada, sea por la trombina o por el mismo proceso de activación en la hemostasia primaria, sobre su superficie, sí, es una excelente superficie catalítica para procesos enzimáticos, para llevar a cabo el complejo enzimático 10-ASA o para el complejo protrombinasa o 2-ASA, para que al final se lleve a cabo este proceso de activación de la coagulación. Entonces, quiere decir que si se ve afectada esta actividad procoagulante, y sobre todo en cirugías, pues en un momento determinado que se requiere que se lleve a cabo este proceso de activación de la coagulación, va a estar deficiente en algún momento cuando se está llevando a cabo la cirugía y se requiere de un proceso de hemostasia completa, integral, pues va a quedar a deber porque la superficie no está totalmente activada para llevar a este complejo. Y es cuando les comentaba al principio, en los pacientes que tienen esta deficiencia de la actividad procoagulante, que se ha denominado como síndrome de Scott, tienen hemorragias. Entonces, sospechar a un paciente que tenga hemorragia que nunca la había tenido y siempre sale con todas las pruebas normales, o una de las sospechas puede ser que se trate de un síndrome de
spot. Entonces, lo que va a traducir en completo es al final la formación de un tampón plaquetario. Una de las últimas diapositivas es la pregunta importante. La plaqueta tiene factor tisular, así como dice uno de los libros de William Shakespeare, to be or not to be. Bueno, sí se ha identificado factor. ¿Por qué factor tisular? Porque factor tisular es el gran iniciador actual de la coagulación de acuerdo al modelo celular. Si bien es cierto, se ha encontrado factor tisular sobre la superficie de las plaquetas, todo parece indicar que la plaqueta no sintetiza factor tisular. Y lo que sucede es que se ha hipotetizado que el factor tisular que se ha ido a encontrar sobre la superficie de las plaquetas para llevar a cabo el proceso de la activación llega a través de micropartículas derivadas de los monocitos, ¿no? Entonces tiene la PSGL1 y una glicoproteína de adhesión, como es la P-selectina, llega al anclaje y así es como de alguna manera es absorbido sobre la membrana al fusionarse la micropartícula y el factor tisular. Entonces, en teoría esto hace que pudiera amplificar el fenómeno de activación de la población. Entonces, ¿tiene o no tiene? Sí tiene, pero todo parece indicar que no procede de la misma plaqueta el factor tisular. Esto no es un artículo reciente, sin embargo, se sigue hipotetizando lo mismo, que al día de hoy que el factor tisular sigue estando presente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues al final, después de todos estos procesos que hemos visto a lo largo de esta charla, es que se forma este tapón plaquetario. Entonces, se viene y se taponea, se para el sangrado, pero recordemos que esta es la primera fase, que es la hemostasia primaria, y que este proceso necesita ser reforzado por un sistema que va a venir en consecuencia, que es el proceso siguiente, que es el de sistema de la coagulación. Así que